estaba teniendo un errorcito aquí, no entiendo por qué. Bueno, fallas técnicas que nunca faltan. Muchachos, entonces, ahora sí, como ustedes pueden ver aquí en la figura, del tema del que les voy a hablar hoy se llama mecanismos de transferencia de calor. Estos mecanismos de transferencia de calor son, como su nombre lo indica, mecanismos por los cuales el calor se transfiere, ¿sí? Nosotros aquí vemos en esta imagen un recipiente que tiene agua, ¿cierto? Esta agua está hirviendo y está hirviendo, ¿por qué? O sea, ¿debido a qué razón está hirviendo? Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que el agua se está hirviendo, pues obviamente porque tiene abajo la estufa, ¿cierto? Y esta estufa tiene un mecanismo por el medio del cual está transfiriendo el calor que se llama radiación, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que esta estufa le está transmitiendo ondas de calor al agua por un mecanismo que se llama mecanismo de ¿qué? De radiación. Perfecto. Entonces la radiación es que prácticamente lo que estamos viendo aquí es que esta estufa le está emitiendo ondas y estas ondas son ondas infrarrojas de calor que está calentando el agua, ¿sí? Pero también, como ustedes pueden ver acá, el agua tiene unas burbujas, ¿sí? Estas burbujas se están moviendo desde abajo hasta arriba, ¿sí? Desde abajo de la olla hasta arriba de la olla. Y ese movimiento se conoce como convección, ¿sí? Es un movimiento del fluido que está caliente. Y finalmente, el mango de este recipiente está comunicando un calor y este calor se conduce por medio de conducción, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver detalladamente, muchachos, en qué consiste cada uno de estos tres mecanismos de transferencia de calor. El primero se llama la conducción, el segundo se llama la convección y el tercero se llama la radiación. La idea es que hoy entendamos estos tres mecanismos por los cuales se transfiere el calor en diferentes fenómenos a través de la ingeniería o de las aplicaciones en la vida diaria. Vamos a entender cada uno de estos para mirar en qué consiste. Ok, el primero que vamos a estudiar se llama conducción térmica. Entonces, ¿la conducción térmica qué es? A ver, vamos a leer aquí. Es el intercambio, ojo, aquí viene algo muy importante, es el intercambio de energía cinética, ¿sí? Es el intercambio de energía cinética entre las partículas microscópicas, como cuáles, como las moléculas, como los átomos y como los electrones libres, ¿sí? Aquí hay algo muy importante y es que es el intercambio de energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un cuerpo a alta temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que significa cuando tenemos un cuerpo a alta temperatura? Que tenemos un cuerpo con alta energía cinética de las moléculas, de las partículas, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿qué significa que yo tengo un calor, que yo tengo un café caliente? Lo que significa que tengo un café caliente significa que las partículas que están formando ese café, como las moléculas de agua, de azúcar, de cafeína, etcétera, esas partículas tienen una alta energía cinética. ¿Por qué? Porque las partículas tienen un movimiento, tienen una velocidad, y esa velocidad, si ustedes recuerdan, aquí tiene una velocidad y ustedes recuerdan que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta energía cinética es la que contiene en cada una de las partículas que tiene un cuerpo. Entonces, entre más temperatura tenga un cuerpo, lo que significa es que sus partículas, es decir, sus moléculas, sus átomos o sus electrones libres, tienen más energía cinética, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros cogemos el café, ¿cierto? Hagan de cuenta que esto es una taza de café, vamos a hacer aquí el dibujito. Si nosotros cogemos una taza de café y esta taza de café la vamos a coger por el mango, nosotros vamos a mirar que esta taza de café tiene una alta temperatura. Entonces, qué es lo que nosotros vamos a experimentar? Que si cogemos esta taza de café con nuestras manos, vamos a quemar, vamos a percibir una sensación de que nos vamos a quemar. ¿Y eso por qué ocurre, muchachos? Porque la energía cinética de las partículas se intercambia con la energía cinética de nuestras manos. Entonces, en esto consiste la conducción térmica, que en un intercambio de energía cinética, es decir, debido al movimiento, ¿cierto? Entre las partículas, entre las moléculas, entre los átomos y entre los electrones libres. Y aquí viene algo bien interesante, y es que las partículas que tienen menos energía, o sea, las que son menos energéticas, ganan energía, ojo,
en colisiones. Aquí esta es una parte bien importante, ¿sí? Es decir, que a través de las colisiones o a través de los choques es que las partículas más energéticas le dan energía a las menos energéticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que si nosotros tenemos unas partículas, aquí voy a hacer un diagramita, si nosotros tenemos unas partículas acá que tienen alta energía, ¿cierto? Que tienen alta energía, vamos a hacer una frontera acá, y aquí hay unas que tienen menos energía, ¿sí? Entonces aquí viene algo muy importante. Estas partículas que tienen más energía, ¿sí? Estas que tienen más energía, estas partículas tienen más energía cinética, es decir, que tienen unas velocidades más altas, ¿sí? Se están moviendo a más velocidad. Estas partículas. Estas partículas tienen más energía, tienen más velocidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros miramos estas otras partículas, las que están hacia la derecha, estas partículas que están hacia la derecha tienen unas velocidades más pequeñitas, ¿sí? Tienen unas menos velocidades. ¿Quiere decir que estas tienen qué? Tienen menos energía. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre estas dos partículas, muchachos, lo que sucede es que, para que entiendan pues el fenómeno así, digamos, a grosso modo, es que hay una energía que estas partículas, por medio de colisiones, o sea, estas partículas comienzan a chocar con estas otras y al chocar van a transmitir una energía, muchachos, una energía en esta dirección, ¿sí? Y esa energía que se transmite se llama ¿qué? El calor, ¿sí? Esta energía que va a transmitir se llama el calor y usualmente se transmite de partículas con más energía a partículas con menos energía, ¿sí? Ese es como el mecanismo de conducción. Podemos entender, por ejemplo, muchachos, cuando en la anterior figura, en esta figura, por qué el calor está pasando de la olla a la mano de la persona. Porque las moléculas que están en la olla están más energéticas que las que están en el mango. Entonces el calor comienza a fluir desde las más energéticas hacia las menos energéticas, que son las que están en el mango. Entonces el calor se transmite por conducción, ¿sí? Que es por colisiones de las partículas que tienen más energía con las que tienen menos energía. Entonces por eso el calor va en esta dirección, ¿sí? Por eso va de más temperatura a menos temperatura, ¿sí? Aquí nosotros tenemos más temperatura y aquí tenemos menos temperatura, ¿sí? Entonces el calor siempre va de más temperatura a menos temperatura por el mecanismo de conducción térmica. Ahora, algo importante es que la ecuación de la conducción térmica está dada por esta ecuación matemática que ustedes ven acá, donde P es la potencia, ¿sí? Esto sería la potencia, ¿sí? Y la potencia, nosotros vamos a recordar que la potencia se da en ¿qué? En watts, ¿sí? Si recuerdan que la potencia se da en watts. Es decir, la potencia se da en watts, es decir, el calor que se está transmitiendo está dada por esta ecuación. Y para entender bien esta ecuación, ¿en qué consiste? Vamos a entender lo siguiente, que la potencia es igual a K, que es una constante, ahorita vamos a ver que se llama la constante de conductividad térmica, esto depende del material, el A, que es el área, y para entender bien esto, entonces lo que podemos entender es lo siguiente, vean, hagan de cuenta muchachos que aquí nosotros tenemos una temperatura alta, por eso significa TH de T height, o sea, temperatura alta, entonces aquí tenemos una temperatura mayor, ¿sí? Y aquí tenemos una temperatura menor, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos decir que a este lado de la pared, hagan de cuenta que esto es una pared, muchachos, es una pared de una casa, y esta pared de esta casa, vamos a suponer de que estamos en invierno, y en invierno, ¿qué es lo que sucede? Pues fuera de la casa nosotros tenemos ¿qué? Tenemos nieve. Lo que nosotros queremos es que la casa permanezca caliente, ¿sí? Entonces, en esta parte de la casa, muchachos, nosotros tenemos ¿qué? Nosotros tenemos calor, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos, en esta parte, tenemos frío, ¿sí?
Aquí podemos decir que tenemos nieve y aquí dentro de la casa está caliente. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que la casa se va enfriando por esta pared. Entonces, haga de cuenta que esta parte izquierda de la pared tiene una temperatura TH, que es la parte, que es toda la temperatura de toda esta pared que ustedes ven acá, la parte interna, la temperatura interna, ¿sí? Es TH. Y la temperatura fuera de la casa es TC, que es la temperatura de esta pared externa, ¿sí? Es decir, que estas dos paredes, muchachos, esta parte interna de la pared y esta parte externa de la pared tienen diferentes temperaturas. Afuera está cayendo nieve y está muy frío, y dentro tenemos una temperatura, que es la temperatura agradable para el cuerpo humano, ¿cierto? Que pueden ser, no sé, unos 25, unos 30 grados, ¿sí? Es una temperatura que es agradable para el cuerpo humano. Entonces la pregunta es, ¿cuánto calor se está transmitiendo a través de esta pared? Entonces, para calcular el calor que se está transmitiendo por medio de conducción, vamos a utilizar esta ecuación, donde P es la potencia del calor que se está transmitiendo, es igual a K. Esta K, muchachos, se llama se llama el coeficiente de conductividad térmica, y esto depende del material, ¿sí? ¿Sí? Depende del material. Esta acá depende del material. El A es el área de sección transversal. Y el área de sección transversal, ustedes la pueden ver aquí, muchachos, vean. Esta es el área de sección transversal. Y el área de sección transversal siempre va a ser perpendicular al flujo de calor. Si el flujo de calor va de izquierda a derecha, el área de sección transversal sería vertical, ¿sí? Porque es perpendicular. Y esto se llama, muchachos, el gradiente de temperatura, que es la derivada de la temperatura con respecto a la posición. Este gradiente de temperatura se calcula de una forma muy sencilla, que es con esta ecuación que ustedes ven a la derecha, que es la temperatura caliente menos la temperatura fría dividido la longitud de las paredes. Es decir, que tienen que dividirla entre esta longitud, muchachos. Entre esta longitud se divide, ¿sí? Entre L, ¿sí? Que es la longitud de la transferencia de calor. Aquí nosotros podemos analizar algo, y es lo siguiente. Este análisis usualmente cae en las preguntas teóricas. En este análisis, por ejemplo, podemos analizar lo siguiente. ¿Qué pasa entre mayor conductividad tenga? Entre mayor conductividad tenga el material, lo que pasa es que el calor, la cantidad de calor que pasa, que atraviesa la pared, pues es mayor. Es decir, que se enfría más rápido la casa. ¿Qué pasa entre más área haya? ¿Qué pasa entre más área de sección transversal haya? Entre más área de sección transversal haya, pues más calor se va a perder. Quiere decir que entre más grande sea la pared, más calor va a pasar de un lado a otro, ¿sí? Y aquí, entre más diferencia de temperatura, ¿sí? Esto es, esta diferencia de temperatura es esta resta. ¿Qué pasa entre más diferencia de temperatura haya entre el interior y el exterior? Entre más diferencia de temperatura haya, pues más potencia de calor se va a perder, ¿cierto? Entre más frío esté afuera, más calor se va a perder a través de la pared. Y finalmente, ¿qué pasa entre más longitud haya? ¿Qué pasa entre más espesor de la pared? Entonces, entre más espesor de la pared, como ustedes pueden ver, este espesor a esto. Y como es inversamente proporcional, entonces lo que quiere decir es que entre más longitud de la pared, entre más espesor o ancho de la pared, menos calor se va a perder, porque entre más longitud quiere decir que el calor tiene que pasar mayor cantidad de átomos para poder llegar desde acá hasta acá. Entonces, por eso es inversamente proporcional, ¿sí? Básicamente ese es como el análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy bien. A continuación, vamos a ver cuánto es el valor de las conductividades térmicas, ¿sí? Las conductividades térmicas dependen del material, ¿sí? Que es en esta ecuación que nosotros acabamos de ver acá. En esta ecuación, esta acá se llama la conductividad térmica, y esta conductividad térmica depende del material, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces, la conductividad térmica tiene unas unidades. Estas son las unidades de la conductividad térmica. ¿Estas unidades de dónde salen, muchachos? Si nosotros despejamos de esta ecuación de P es igual a K por A, ¿cierto? Por el gradiente de la temperatura. Si nosotros despejamos de aquí la K nos queda que la K es igual a ¿qué? Es igual a P sobre A por dt de x.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos esto en términos de las unidades? La potencia en que se da en watts, el área en que se da en metros cuadrados, la temperatura en que se da en grados centígrados y el de X se da en metros. Se cancela un metro con un metro y nos queda que esto es igual a watts sobre metro grados centígrados, muchachos. Esta unidad es la que ustedes pueden ver. Esta unidad es la que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Esta es la unidad de la conductividad térmica, ¿sí? Esa conductividad térmica, muchachos, depende de las sustancias. Se da en watts sobre metro grado centígrado. Depende de las sustancias. Entonces aquí tenemos tres tablas, muchachos. Tenemos sustancias que son los metales, tenemos otras que son los no metales y tenemos otras que son los gases. Entonces miren pues lo que vamos a mirar acá. Los metales tienen unos coeficientes, por ejemplo, de conductividad térmica. Aquí, por ejemplo, vemos el del aluminio. Y el del aluminio dice que vale 238 watts sobre metro grado centígrado, ¿cierto? Y aquí también tenemos pues otros, ¿cierto? Como el cobre, como el oro, ¿cierto? El hierro, el plomo, la plata. Y ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, de que de estos, ¿cuál es el que tiene más conductividad térmica? Si ustedes analizan, el que tiene más conductividad térmica sería esta. Esta conductividad térmica de la plata es la mayor. ¿Qué quiere decir? Que la plata es la sustancia que mejor conduce el calor. Y algo bien interesante que ustedes van a ver más adelante cuando estén viendo otros cursos de física es que la plata, así como conduce bien el calor, también conduce bien la electricidad. Todo material que conduzca bien el calor va a conducir bien la electricidad. Quiere decir que de estos materiales, el material que mejor conduce el calor, el que tiene más conductividad térmica, es la plata, ¿sí? ¿Cuál le sigue? Le sigue el cobre, ¿sí? Y algo importante es que el cobre pues conduce un poquito menos, digamos, en relación a la plata, y por eso es que los alambres en las calles están hechos con cobre, porque tiene una alta conductividad térmica. Ahora, ¿por qué los alambres de la calle no se hacen de plata? Pues obviamente porque la plata es más costosa, pero si valieran lo mismo, los alambres estarían hechos de plata. ¿Por qué? Porque tiene mejor conductividad térmica, ¿sí? Muy bien, sigamos. ¿Quién le sigue al cobre? Le sigue, por ejemplo, vemos que el oro le sigue al cobre, ¿sí? Entonces el oro también es un buen conductor de la electricidad. ¿Quién le sigue? El aluminio. Nosotros sabemos que las ollas nosotros las podemos hacer con aluminio, ¿cierto? ¿Y por qué con aluminio? Porque conducen muy bien el calor, ¿sí? Entonces aquí si nosotros recordemos que si tenemos una olla, las ollas vamos a utilizarlas con aluminio y el aluminio conduce pues digamos el calor muy bien, ¿cierto? 238, aunque no tan bien como el cobre o como el oro, como el platino. Y aquí viene algo bien interesante, muchachos, y es que sigue el hierro. Si ustedes se dan cuenta, el hierro tiene una conductividad térmica en comparación con el aluminio, casi que es la tercera parte. La tercera parte el hierro en comparación con el aluminio. Quiere decir que si usted pone dos ollas en la estufa y una olla es de aluminio y otra olla es de hierro, la olla que es de aluminio transmite mejor el calor, se calienta más rápido que la de hierro. Eso es bien importante. O por ejemplo el acero, ¿cierto? Ok, entonces estas son las conductividades térmicas para los metales. Ahora vamos para los no metales. Los no metales están, aquí tenemos los asbestos, ¿cierto? Que es el material de las tejas, si ustedes lo recuerdan. El concreto, que es el cemento. Tenemos el diamante, tenemos el vidrio, tenemos el hielo, tenemos la goma, ¿cierto? Que es como el caucho. Tenemos el agua y la madera, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, muchachos, si ustedes recuerdan, y si ustedes comparan esta sustancia con estas, ustedes se dan cuenta de que estos coeficientes están por encima, están por el orden de 10, 100, 200, 300. Y si ven que el valor de estos, a excepción del diamante, si ya después vamos a mirar por qué, pero estos coeficientes o estas conductividades térmicas de estos materiales se dan cuenta de que son menos que uno, ¿cierto?
son menores a 1, pues aproximadamente. También aquí está el hielo, pues que es 2, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, exceptuando el hielo y el diamante, todas estas conductividades térmicas son muy bajas, ¿sí? Son muy bajas, ¿sí? Entonces estas son menores a estas, como ustedes lo pueden ver. ¿Cuántos son menores? Son menores que los metales, ¿sí? Eh, aproximadamente 100 veces, ¿sí? Entonces, los no metales tienen unas conductividades 100 veces menores aproximadamente o hasta 1000 veces menores que los metales. Ahora, analicemos estos muchachos. Ahorita miramos el diamante y el hielo, pues que son dos casos extraños, pero ahora vamos a mirar, enfoquémonos en alguno de estos. Por ejemplo, quiero que miremos la madera. La madera, si ustedes se dan cuenta, y los asbestos, que son estos dos, la madera y los asbestos, se utilizan mucho para construir las casas, por ejemplo, en los Estados Unidos y en países con estaciones, ¿cierto? Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, países del norte de Europa. ¿Y por qué se utiliza mucho la madera, muchachos? Aquí vemos la respuesta. Porque la madera tiene un coeficiente de conductividad térmica o una conductividad térmica muy baja en comparación, por ejemplo, con el concreto. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Colombia, en nuestros países, o en los países de Sudamérica, por ejemplo, los que estamos cerca del Ecuador, miren que se construyen muchos con concreto, ¿sí? O con ladrillos. Y en estos países, si nosotros nos damos cuenta, se construye mucho con cemento, con concreto. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica de estos materiales, del cemento y del concreto, es 10 veces mayor que la de la madera. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si nosotros tenemos paredes de cemento o de concreto, el calor pasa 10 veces más rápido que con la madera. Entonces, por eso en los países como Estados Unidos o como los países que tienen estaciones, por ejemplo, también en algunos países como Argentina, que están en latitudes muy altas, Canadá y etcétera, en Rusia, se recomienda más construir con madera porque tiene baja conductividad térmica. Es decir, que la madera es un pobre conductor del calor, no conduce bien el calor en comparación con el concreto. El concreto transmite el calor 10 veces más rápido que la madera, ¿sí? Por eso no se recomienda construir en concreto en esos países. Digamos que esa es una de las razones. Sí, ahora, una aclaración. Si nosotros utilizamos concreto, en esos países, vamos a ver más adelante, que podemos aislar bien las paredes si ponemos unas capas, por ejemplo, de fibra de vidrio, ¿cierto? O de otros materiales para que la conductividad térmica se disminuya, ¿sí? Entonces, sí podríamos utilizar concreto, pero en unión con otros materiales para que el aislamiento sea correcto. Muy bien. Eh, Aquí ustedes pueden ver que aquí también tenemos pues el agua, tenemos el caucho. El caucho pues también tiene una pobre conductividad térmica que es de 0,2, ¿sí? Ahora, el diamante tiene una muy alta. ¿Por qué el diamante? Porque el diamante pues digamos que es uno de los materiales de la faz de la Tierra y ese diamante tiene unos enlaces especiales que son unos enlaces covalentes y digamos que el diamante está hecho de un elemento que es el carbono y bajo esa estructura que maneja, que es una estructura tipo diamante, nosotros podemos saber de que el diamante tiene una alta conductividad térmica, pero es debido a su estructura cristalina. Sí, es un caso, digamos que atípico con respecto a los demás. Porque los demás no tienen una estructura cristalina, sino que son materiales desordenados. Eso ustedes lo pueden ver más adelante en resistencia de materiales, en ciencia de materiales. Ok, y finalmente vámonos para los gases. En los gases, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos diferentes gases. Tenemos el aire, tenemos el helio, tenemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los gases, si ustedes comparan con estos, comparan con estas conductividades, son todavía menores que estas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los gases tienen menores conductividades térmicas que los no metales, ¿sí? Es decir, que aquí es muy importante, vamos a destacar que tenemos el aire y este aire se utiliza mucho para
el aislamiento de las paredes en las casas, en los países con estaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que, para concluir con esta diapositiva, que los metales tienen conductividades térmicas altas, los no metales tienen conductividades térmicas bajas, alrededor de 100 o 1000 veces menores a los metales, y los gases tienen conductividades menores a los no metales, a los aislantes, alrededor de 10 veces menos. Básicamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, aquí viene algo bien interesante y es algo que se llama el aislamiento de las viviendas, ¿sí? Este aislamiento de las viviendas usualmente se utiliza mucho en países como Estados Unidos o Canadá, ¿sí? En estos países, como Estados Unidos o Canadá, nosotros sabemos que en estas casas, cuando se diseñan, tienen que estar bien aisladas. ¿Por qué? Porque tenemos las estaciones, eh, que son las estaciones de invierno, verano, otoño, primavera, ¿cierto? Pero más que todo aquí lo que nos interesa es el invierno. Y en el invierno, pues nosotros sabemos que afuera de estas casas hay mucha nieve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? De que tenemos que diseñar estas casas con unas paredes y con unos techos que tengan una serie de materiales seguidos para poder que el calor no se pierda en invierno. ¿Cómo hacemos de que el calor no se pierda, muchachos? Entonces, resulta que en el ámbito de la construcción, la anterior ecuación que ustedes acaban de ver, esta ecuación que ustedes acaban de ver, que es la ecuación de conducción térmica, se puede modificar para que me quede así. Entonces, a ver, para que me entiendan cómo sería la ecuación. Entonces, vean, nosotros vimos que la potencia de pérdida de calor es igual a la conductividad térmica por A, ¿cierto? Por temperatura caliente menos temperatura fría sobre la longitud, ¿sí? Ahora, esta es la ecuación para la conducción térmica. Esta ecuación, si ustedes lo que hacen es, por ejemplo, cogen estos dos términos, aquí los voy a unir. Si ustedes cogen estos dos términos, este término y este término, estos dos términos, si ustedes cogen estos dos términos y los agrupan, ¿cómo los agrupan? Hacen esto, pasan a dividir, bueno, perdón, aquí me equivoqué, aquí yo tengo un error. Si ustedes agrupan estos dos términos, si ustedes agrupan estos dos términos, estos que ustedes ven aquí, si ustedes los agrupan y hacemos esto y pasan a dividir este K, nos quedaría igual así, A por TH menos TC sobre L sobre K, ¿sí? Y muchachos, este término de L sobre K, lo voy a llamar R. Este sería TH menos TC sobre R. Y muchachos, este término lo voy a llamar R, lo que es L sobre K. Y este R se va a llamar como una resistencia, ¿sí? Sería una resistencia. Y esta resistencia es como la resistencia al flujo de calor. Entonces esta ecuación se me va a quedar enunciada de esta forma, donde esta sumatoria significa que aquí hay varios materiales, ¿sí? Entonces, esta sumatoria significa que pueden haber varias capas de material en las cuales se está construyendo la casa. Entonces, aquí pueden ser varios materiales. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, tengo una pared y esa pared tiene fibra de vidrio, tiene aire, tiene ladrillo, entonces yo voy a sumar todas las resistencias eléctricas que están en serie, las sumo y esas resistencias en serie irían en la parte de abajo de esta ecuación, ¿sí? Aquí podemos ver las resistencias se hacen dividiendo la L entre la conductividad térmica, dividiendo el espesor entre la conductividad térmica de cada material, ¿sí?
Entonces, esto es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estemos haciendo problemas de aislamiento de viviendas, ¿sí? Básicamente, lo que nosotros tenemos es que tenemos que sumar las R's y esa suma de esas R's, esta sería una resistencia total. Y esa resistencia total iría en el denominador, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, básicamente, esta es como la ecuación que se aplica para nosotros, para cuando uno está diseñando, digamos, sistemas de aislamiento. Esta ecuación es bien importante para estas aplicaciones. Y aquí están algunos valores bueno, algunos valores de R, ¿sí? Usuales, dependiendo del material. Estas unidades están dadas en el sistema inglés, que es pie cuadrado por Fahrenheit por hora sobre BTU, y estos son unidades inglesas, ¿sí? Entonces aquí tenemos diferentes materiales de construcción, y aquí unos sobre los que yo quiero que ustedes le pongan atención es este material y este material, ¿sí? En este material, como ustedes pueden ver, se llama la fibra de vidrio. La fibra de vidrio de 3.5 pulgadas de espesor, miren el valor de R que tiene. Y la fibra de vidrio de 6 pulgadas de espesor, miren el valor que tiene. Entonces, ¿qué es lo que significa esto, muchachos? Que este material va a ser bastante utilizado para hacer los sistemas de aislamiento en las paredes y en los techos de Estados Unidos o de Canadá. Lo van a utilizar bastante, que es la fibra de vidrio. ¿Para qué? Para que en las estaciones este valor de resistencia sea alto. ¿Y este valor de resistencia sea alto para qué? Para que la conductividad térmica en esas aplicaciones se disminuya, la conducción térmica, ¿sí? Entonces, ¿por qué se escoge la fibra de vidrio en conclusión para hacer las construcciones en estas paredes? ¿Para qué? Para aislar la vivienda y para que la transferencia de calor durante el invierno se disminuya, para que se disminuya ese enfriamiento y no haya que pagar tanta calefacción con aparatos eléctricos, ¿sí? Básicamente esa es como la tarea, esa es como la razón ahí. Bueno, y aquí tenemos otras, ¿sí? Ahí tenemos otras como unos tipos de madera, unos tipos de ladrillo, unos tipos de concreto, pero miren lo interesante, si usted compara el concreto con la fibra de vidrio, el concreto es 10 veces menos resistente al flujo de calor que la fibra de vidrio, ¿sí? Básicamente, esa es como la razón. Y también en algunas de esas construcciones se acostumbra a dejar un espacio de aire entre las paredes o entre los vidrios de ventanas para aislarlo. Pero si ustedes siguen comparando este espacio de aire con la fibra de vidrio, obviamente va a ganar siempre la fibra de vidrio. Muy bien, ahí ya acabamos de ver entonces el mecanismo de la conducción. Ahora vamos a pasar al mecanismo de la convección, ¿sí? ¿La convección qué es? Es la energía, ese es el segundo mecanismo, recuerden que ya vimos uno que es la conducción, el segundo es la convección, es la energía transferida por el movimiento de una sustancia caliente. Siempre que una sustancia esté caliente y se esté moviendo, tenemos la convección. Es la energía transferida por el movimiento de una sustancia caliente, ¿sí? Cuando el movimiento resulta de diferencias de densidad, como en el aire, alrededor del fuego, se refiere como convección natural. ¿Qué es lo que significa esto, muchachos? Nosotros hemos estado muchas veces en fogatas, ¿cierto? Y en las fogatas lo que nosotros vemos es que se está quemando madera, ¿cierto? Está quemando madera. Y aquí nosotros tenemos que en el fuego, en este fuego, nosotros podemos ver que hay un aire que está arriba de ese fuego, ¿cierto? Y ese aire arriba de ese fuego, pues está caliente, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que el aire, que sería este azul, el aire, se mueve hacia arriba, ¿sí? Y si usted pone las manos arriba en este aire que está encima del fuego, usted siente que este aire está caliente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este aire que está caliente, muchachos, lo que nosotros podemos ver es que si usted acerca sus manos en este aire que está caliente, va a sentir que el aire está muy caliente. ¿Por qué? Porque el aire es una sustancia que está caliente y que se está moviendo hacia arriba.
A este aire que está caliente se le llama convección, transferencia de calor por convección, ¿sí? Entonces, es algo bien interesante, bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Siempre que una sustancia se desplace, usualmente es movimiento por convección. Ahora la pregunta es, ¿qué sustancias usualmente se pueden mover? Pues se pueden mover los gases, como el aire, ¿cierto? O también se pueden mover los ¿qué? Los líquidos. Es decir, que la convección usualmente pasa en gases y en líquidos, ¿sí? Mientras que la conducción que nosotros vimos anteriormente, principalmente pasa es en sólidos, ¿sí? La conducción principalmente pasa es en sólidos. La convección pasa es en gases y en líquidos porque estos son los que se pueden mover, ¿sí? Aquí nosotros en esta figura podemos ver unas corrientes de convección, ¿cierto? Eh, que se configuran en un salón que está calentado por un radiador. Entonces nosotros aquí vemos que esto es un radiador y este radiador, como ustedes lo pueden ver, lo que hace es que calienta el aire y comienza a forzar ese aire a que se mueva alrededor de la habitación. Esta convección no es natural, muchachos. Esta convección está dada por una máquina y cuando está así se llama convección forzada. La convección forzada es cuando ¿qué? Cuando el movimiento de esa sustancia se da por medio de un aparato electrónico que está empujando la sustancia, ¿sí? Mientras que en este caso se llama, en este caso cuando el aire está moviéndose hacia arriba, porque el aire cuando se calienta es menos denso, entonces hacia arriba. Cuando pasa esto, esta se llama convección natural. Entonces hay dos tipos de convección. La convección natural, la que no está mediada por aparatos que están empujando el aire, y la convección forzada, ¿sí? En este caso es el mismo que cuando nuestra casa está haciendo mucho calor y prendemos un ventilador. Se llama convección forzada. Aquí vemos la ecuación de la convección, muchachos. La ecuación de la convección cumple con la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton dicen que esta es la ecuación. Este es el calor, este calor sería la misma P que vimos anteriormente, que sería la potencia de pérdida de calor, y es igual a H, que es un coeficiente de convección que depende de la sustancia, multiplicado por el área. Ustedes pueden ver aquí, hagan de cuenta que esta superficie, como ustedes lo pueden ver, es una superficie, y aquí está, por ejemplo, soplando una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, un gas. Entonces aquí está soplando un gas, ¿cierto? Y este gas está soplando a una superficie. Entonces, ¿esta superficie qué va a pasar? Pues que se va a enfriar, ¿cierto? Entonces aquí, esta superficie tiene un área, tiene una temperatura, ¿sí? Esta sería la temperatura de la superficie y esta sería la temperatura del ambiente, ¿sí? Esta sería la temperatura de la sustancia que se está moviendo, ¿sí? De la sustancia que se está moviendo. Entonces, ojo que esta es la temperatura del gas, de los gases, ¿cierto? O de los líquidos, ¿sí? Mientras que esta es la temperatura de la superficie. Ok, esta ley de enfriamiento de Newton, ¿qué nos dice? Que entre más coeficiente de convección, pues más pérdida de calor. Y ustedes me preguntarán, bueno, profesor, ¿y yo cómo puedo tener un coeficiente de convección mayor? Pues simplemente cambie el tipo de sustancia. Por ejemplo, aquí, si tenemos una convección libre o una convección forzada. Si tenemos una convección libre, lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es lo siguiente. Es que la convección libre tiene unos coeficientes menores a la convección forzada. La convección forzada tiene unos coeficientes H, que ustedes pueden ver acá, que son mayores que cuando es convección libre. ¿Por qué? Porque aquí, como es forzada, usualmente, aquí nosotros tenemos más velocidad. Es decir, cuando usted empuja el aire, cuando usted lo empuja, usualmente le está dando más velocidad que la natural. En la convección natural hay menos velocidad. Entonces, entre más velocidad, pues más calor va digamos, a transportar ese fluido. O más rápido o va a enfriar o más rápido va a calentar. Entonces, si ustedes comparan, aquí es de 2 a 20 y aquí es de 25 a 300. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es mejor cuando usted utiliza la convección forzada, pues obviamente hace que el calor, hace que la temperatura aumente o disminuya más rápido. ¿Sí? Esto como lo podemos ver en aires acondicionados, por ejemplo, en ventiladores o en sistemas de calefacción.
Muy bien, entonces de eso depende, prácticamente esta H depende, es de la sustancia y depende de la velocidad a la cual se mueve esa sustancia. A es el área de contacto y aquí estas son las dos temperaturas, la temperatura de la superficie y la temperatura de los gases o los líquidos que se están moviendo. Básicamente esta es la ecuación, ¿sí? Muy bien, y ya para finalizar, antes de resolver el ejemplo, vamos a mirar qué es la radiación. Ese es el tercer mecanismo de transferencia de calor. ¿La radiación en qué se basa? Es energía radiada por medio de ondas electromagnéticas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Resulta que cuando un átomo está moviéndose, está vibrando, ¿cierto? Cuando un átomo, hagan de cuenta que aquí tenemos unos átomos, y esos átomos y esas partículas se están moviendo, esas partículas, muchachos, hay un fenómeno en física que se llama ondas electromagnéticas. Estas partículas crean ondas electromagnéticas, ¿sí? Y esas ondas, muchachos, usualmente son ondas infrarrojas. Entonces, ¿a qué se refiere esto, muchachos? No sé si ustedes han escuchado hablar de que algunas aplicaciones del ejército utilizan unas gafas que son gafas de visión nocturna, ¿sí? Entonces, esas gafas de visión nocturna, ¿a qué se deben? A que todos los átomos que están moviéndose con una temperatura, ellos emiten unas ondas que son ondas infrarrojas. Y esas ondas infrarrojas son ondas electromagnéticas. Siempre que una partícula esté oscilando, va a emitir una onda, muchachos. Y esa onda se llama una onda infrarroja o una onda electromagnética. ¿Sí? Hay otros tipos de ondas que vamos a ver más adelante, pero en este caso emiten ondas infrarrojas. Y esas ondas infrarrojas realmente es calor. ¿Sí? ¿Esto en dónde se ve? ¿Esto en dónde se ve? Se ve en el Sol, muchachos. En el Sol, en nuestro Sol, ¿cómo nos llega la energía desde el Sol a la Tierra? Porque en el Sol hay mucha temperatura y las partículas están oscilando. Alrededor de más o menos unos 6.000 grados centígrados está en la superficie del Sol y esos 6.000 grados centígrados hacen que las partículas se estén moviendo y estén emitiendo ondas infrarrojas que son las ondas del calor, ¿sí? La ecuación de esta radiación, ¿cuál es? Es igual a esta constante que se llama la constante de Stefan Boltzmann, que está dada por este. A es el área, E se llama el coeficiente de emisividad y ese coeficiente de emisividad pues depende del tipo de superficie y T es la temperatura, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, esta es la ecuación para la radiación y usualmente en la radiación, muchachos, se da usualmente en el vacío, ¿sí? En el vacío. Entonces, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra, si nosotros tenemos el Sol y la Tierra, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la Tierra, entre el Sol y la Tierra, la energía se transmite por medio de ¿qué? De radiación, ¿sí? Que son ondas electromagnéticas. Aquí la energía no se comunica ni por conducción, porque no hay átomos entre el Sol y la Tierra, pues no hay una sustancia que esté ahí, y tampoco hay una sustancia líquida o gas, entonces no se puede ni por conducción ni por convección. Entonces, ¿cómo se transmite? Por radiación. Entonces, ya para resumir, muchachos, antes de pasar al ejercicio resuelto, aquí para resumir, aquí vemos los tres mecanismos. ¿Sí? Vemos la conducción, que es el transporte de sustancias sólidas a través de los átomos o de las moléculas, el transporte de calor a través de los sólidos o las moléculas. Esta es la conducción. Vemos la convección, que es el movimiento de líquidos o de gases debido a su temperatura. Y vemos la radiación, que son las ondas electromagnéticas que salen de algo que está caliente. Esos son los tres mecanismos. En la radiación es por ondas electromagnéticas, la convección es por el movimiento de sustancias como gases o líquidos y la conducción es por el contacto térmico que hay entre las partículas, entre las moléculas. El calor viaja a través de las moléculas, desde las moléculas que tienen más temperatura hasta las que tienen menos temperatura, pero sin moverse, sin un movimiento neto. Solamente es como que esa vibración se va transmitiendo, se transmite la vibración. Ok, muchachos, ahora vamos a resolver este ejercicio para finalizar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice lo siguiente. Una barra de hierro está en contacto térmico, perdón, una barra de oro está en contacto térmico con una barra de plata,
¿sí? Aquí vemos oro y plata, ¿sí? De la misma longitud, ojo, de la misma longitud y área, ¿sí? Ambas tienen la misma longitud. Quiere decir que si esta tiene L1, de acá a acá, y si esta tiene L2, L1 es igual a L2, ¿sí? Muchachos. Dice, un extremo de esta barra compuesta se mantiene a 80 grados centígrados, que sería este. Mientras que el extremo opuesto está a 30. ¿Sí? Dice, cuando la energía se transfiere, cuando la transferencia de energía alcanza un estado estacionario, ¿cuál es la temperatura? Vean, ¿cuál es la temperatura en la juntura? O sea, ¿cuál es la temperatura aquí en la juntura? Me están preguntando, ¿cuál es la temperatura aquí, muchachos? ¿Cuánto vale esta temperatura? ¿Sí? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Vamos a decir que esta temperatura aquí, esta temperatura de 80, es temperatura A. Vamos a decir que esta temperatura aquí, muchachos, es temperatura B, la temperatura aquí en la juntura. Y vamos a decir que esta temperatura al final es temperatura C, ¿sí? Entonces aquí, muchachos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que vamos a plantear es que el calor, o sea, la potencia de energía, es la potencia de energía de conducción térmica a través de 1 más la de 2, ¿sí? Es decir, que el calor, muchachos, el calor total que fluye acá, el calor que fluye en esta barra es el mismo calor que fluye acá. El calor que fluye aquí es el mismo calor que fluye acá. ¿Por qué? Si de acá a acá pasan 200 vatios, esos 200 vatios pues tienen que pasar acá y acá. Tienen que pasar a través de cada uno. Quiere decir que los calores, o sea, las potencias de calor serían las mismas, ¿sí? ¿Por qué son las mismas? Porque obviamente si por aquí pasan 200 vatios, por aquí también tienen que pasar esos 200 vatios. La energía no se puede perder, ¿sí? Entonces por eso las potencias se igualan, ¿sí? La potencia de calor se iguala, esta sería la potencia del calor que se transfiere en el oro y esta sería la potencia del calor que se transfiere en la plata. Ahora, si nosotros aplicamos la ecuación de la potencia de calor por conductividad térmica, esto es K por A por TH menos TC sobre L. Entonces esto nos quedaría que P1, ¿qué sería? P1 sería K1 por el área 1, ¿cierto? Por la temperatura alta. Y en este caso, muchachos, en el oro la temperatura alta pues es esta TA, menos la temperatura baja. La temperatura baja aquí sería TB, menos TB, sobre la longitud 1. ¿Y esto es igual a qué? A K2 por el área 2, que sería para este material, ¿sí? Recordemos que este sería el 1 y este sería el 2, ¿sí? Entonces sería por la temperatura caliente. Para la plata la temperatura caliente sería TB menos, y la temperatura fría aquí sería TC. Vuelvo y repito, para el 2, la temperatura caliente, para este 2 la temperatura caliente sería TB y la temperatura fría sería TC. ¿Sí? O sea, para el 2, muchachos, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que la temperatura alta, ¿quién sería? Sería esta TB. ¿Y la temperatura fría quién sería? TC. ¿Sí? Mientras que para la 1, muchachos, recuerden que para la 1, la temperatura alta, para esta 1, la temperatura alta sería TA, mientras que la temperatura baja, o la temperatura fría, sería TB. ¿Sí? Ahí está, esta es TA y esta es TB. Muy bien. Y aquí falta sobre L, sobre L2. Ahora, muchachos, pero recuerden que aquí pasa algo. L1 es igual a L2. Entonces, si L1 es igual a L2, pues se pueden cancelar.
Y las áreas son iguales, vean, porque tienen la misma área. Quiere decir que el área 1 es igual al área 2. Quiere decir que aquí este se cancela con este. Por lo tanto, nos queda esta ecuación, muchachos. K1 por TA menos TB es igual a K2 por TB menos TC. Si nosotros multiplicamos, muchachos, esto nos quedaría así. K1 por TA menos K1 por TB es igual a K2 por TB menos K2 por TC. ¿Sí? Algo importante, muchachos, es que de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despejar la temperatura en la unión. Es decir, que aquí tenemos que despejar cuánto vale TB. Entonces, de aquí tenemos que despejar esta TB, vean, es que es esta y esta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la despejamos? Pues pasémoslo para la derecha y dejamos todo lo otro a la izquierda. Sería así, K1 por TA más K2 por TC es igual a, sería así, K2 por TB más K2 más K1 por TB. Y de aquí puedo despejar. Entonces despejemos. Esto nos quedaría así, K1 por TA más K2 por TC sobre K1 más K2. Muchachos, y esta sería la que me están preguntando. ¿Por qué lo pasé a sumar? Pues porque aquí saco factor común. Y al sacar factor común, pues esto pasa a dividir. Esta, muchachos, sería la respuesta de este ejercicio. Esta es la que me están preguntando, la temperatura final. Ahora, ya tengo los datos, porque miren que TA, este TA ya lo tenemos, que vale 80. Tengo TC, que vale 30. Y sería, solamente lo que falta sería reemplazar K1 y K2. ¿Y K1 y K2 de dónde se sacan, muchachos? De la tabla que vimos ahorita. Vean, de esta tabla se saca K1 y K2. K1 pues sería la de la plata, mientras que K2 sería, K1 sería la del el oro, mientras que K2 sería la de la plata, ¿cierto? Aquí esa es la que tenemos acá. ¿Sí? Básicamente ese sería K1 sería buscar en la tabla la del oro y K2 sería buscar en la tabla